Buenos días. En los años 80, un hombre que se llamaba Randall vivía en una hermosa casa como la ves ahí, al pie de una montaña. Resulta que esa montaña empezó a tener signos de actividad volcánica y vinieron los expertos a la montaña y se dieron cuenta que era muy probable que hiciera erupción pronto. Entonces las autoridades fueron con el señor Randall, que vivía en esa casa, para advertirle que se moviera del lugar porque era muy probable que esa montaña iba a hacer erupción y podría ser algo trágico. El señor Randall se negó a moverse de esa casa. Vinieron sus amigos también y le dijeron que se moviera. El señor Randall no quiso moverse y en el mayo de 1980 esa montaña hizo erupción y el flujo de lava fue directamente a la casa del señor Randall. Ese día murió el señor Randall por no haberse movido, por no haber seguido las indicaciones. Puedes preguntarte, ¿cómo pudo ser que se negara a considerar las advertencias y a moverse ante tal peligro? Si aplicamos esto en lo espiritual, también hoy en día hay muchas personas que han construido sus vidas al pie de un gran volcán que está a punto de hacer erupción. Si no toman en cuenta las advertencias, tendrán el mismo destino y perecerán eternamente. En la historia que vamos a tener hoy, en la continuación verso a verso en el Evangelio de Marcos, vamos a ver un grupo de personas que resisten al Señor, que resisten las advertencias y terminan siendo desechados y se pierden por la eternidad. Hoy vamos a aprender de eso. Vamos a aprender cómo evitar eso y también, si tenemos conocidos o familiares, cómo podemos compartirles la verdad y una advertencia clara para evitar que se pierdan por la eternidad. Así que si estás tomando notas, la continuación de nuestro estudio verso a verso, el título de hoy es Perecer eternamente. Perecer eternamente. Y vamos a estar todos juntos en Marcos capítulo 12, del versículo 1 al 12. Si no traes Biblia, por favor alza tu mano y deja tu mano levantada hasta que tenga una hoja donde vengan los versículos que vamos a estar viendo hoy. Así que si no traes Biblia, alza tu mano, déjala levantada hasta que te den la hoja con los versículos que vamos a estar viendo el día de hoy. Si traes Biblia, por favor, ábrela en Marcos capítulo 12 y vamos a estar estudiando estos 12 versículos que está súper interesante. ¿De acuerdo? El Señor Jesús sigue hablando aquí en esta escena donde vamos a poder irnos verso a verso. ¿Ya estás ahí? Marcos 12, ¿ya lo tienen? Bien, recuerda que la intención de esta enseñanza es que te quede claro el texto bíblico, ¿ok? La intención por la que yo estoy aquí es para que lo que la Biblia dice en estos versículos, tú cuando salgas por esa puerta, los lleves totalmente claros. Así que, si te queda alguna duda, apúntala y al final es un tiempo de preguntas para que puedas hacer una pregunta si es que te quedó alguna duda. ¿Estábamos claros todos? Vamos a leerlo los 12 versículos de una vez para poder entrar en la escena y poder conectar con el domingo pasado. Miren lo que dice en el versículo 1 al 12 de Marcos 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de ellos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle,
porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. El domingo pasado hablamos de una higuera. ¿Se acuerdan quién estuvo aquí el domingo pasado? Bien, ahora el Señor Jesús cambia la escena y utiliza ahora una viña, un viñedo, una vid, ¿de acuerdo? Y Él empieza a hablar sobre esta vid con ciertas personas. Si recuerdas, esta escena, el Señor Jesús está hablándoles a quién. ¿Alguien recuerda a quién está hablando el Señor Jesús aquí? ¿Con quién está platicando? Si traes Biblia, lo puedes ver ahí en el versículo 27 del capítulo anterior. Lo voy a leer para quien no trae Biblia. Él es parte de la misma escena. Dice: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Entonces, Jesús está hablándoles a un grupo de religiosos, a los líderes religiosos de los judíos, ¿de acuerdo? Y empieza a darles una parábola. Yo te voy a explicar lo que es una parábola. De una viña y cómo había unos labradores malvados. El dueño de la viña construyó el viñedo, puso una torre, puso un lagar donde se hacía el vino, le puso una cerca y se la rentó a un grupo de hombres. ¿Estamos de acuerdo? Cuando pasa el tiempo, más o menos 3 años, es que un viñedo empieza a dar el fruto que ya se puede tomar. Mandó a un siervo para que recogiera el fruto. ¿Y esos labradores qué hicieron con el siervo? Lo golpearon y se fue golpeado, ¿verdad? Envió a otro siervo y lo mataron. Y así envió a muchos siervos y a unos golpearon y a otros mataron, los labradores malvados. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿sabes qué? Ahora voy a enviar a mi hijo. Obviamente, siendo mi hijo, van a tener respeto de él. Era su único hijo, su amado hijo. Lo manda y los labradores, en vez de tener respeto por el hijo, dijeron: hey, este es el heredero, vamos a matarlo. Lo mataron y lo echaron fuera del viñedo. Y pregunta aquí el Señor Jesús: ¿qué hará el dueño de la viña con esos labradores? Y él mismo contesta: va a venir, los va a desechar y le va a dar el viñedo a otros. ¿Sí estamos claros en eso? Bien, apunta esta cita, Isaías 5, del 1 al 7, como contexto. Aquí habla sobre ese viñedo. Jesús hace referencia a ese viñedo. Y en esos versículos, en tu casa los lees completos, yo te voy a leer el versículo 7. Dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Entonces, para que puedas entender la historia, porque es una parábola, te tengo que explicar que una parábola es una comparación, una similitud. Significa literalmente poner algo al lado de otro para comparar. Es un símbolo, una ilustración, que es una narración breve, real o ficticia, que ilustra una verdad moral o espiritual. Entonces, en esta parábola, para que nos quede claro y poder interpretarla correctamente, tienes que entender que la viña que está hablando es Israel y los labradores son los líderes judíos. Si te fijas ahí en el último versículo que tienes, en el 12, léelo conmigo otra vez, en tus hojas o en tu Biblia, el versículo 12. Hablando de los líderes religiosos que les dije, dice: y procuraban prenderle a Jesús porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Entonces, ¿qué es lo que el Señor aquí les está diciendo a estos hombres? Imagínate la escena. Jesús delante de los sacerdotes, de los líderes religiosos de Israel, y les dice esta parábola, y ellos saben que está hablando en contra de ellos. Les está diciendo: Dios es quien plantó la viña de Israel, o sea, el pueblo de Dios, se las rentó a ustedes, se las confió a ustedes, y ustedes apedrearon a los siervos de Dios y mataron al Hijo de Dios, obviamente Jesucristo. Ellos se dieron cuenta de eso, y en vez de arrepentirse, ¿qué pasa? Se endurecieron, querían matar a Jesús, y por eso perecieron eternamente. Entonces, destruir en el versículo 9, cuando dice ahí, el versículo 9, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros, significa perecer eternamente, cortado por entero, permanente y absoluta destrucción final miserable. Estos hombres que vemos aquí
estos religiosos que vemos aquí, eran religiosos, hablaban de Dios, perecieron eternamente. Fueron cortados por entero, permanente y absoluta destrucción, y tuvieron un final miserable. ¿Por qué? Porque rechazaron al mismo Dios, a Jesús que estaba hablando de los principios, y quisieron prenderlo y quisieron matarlo en vez de arrepentirse. Ahora, esto que Jesús dijo, que iban a ser destruidos, literalmente en el año 70, el general romano Tito destruyó Jerusalén y el templo. Pero tú puedes decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver que unos religiosos rechazaron de esa manera y se perdieron por la eternidad? Bueno, aquí vamos a encontrar principios muy importantes para tu vida y para mi vida y para nuestro alrededor. Esto que vamos hoy a ver es una receta trágica de cómo se pierde un hombre eternamente. Y hoy en esta mañana, esta tarde, vamos a aprender de eso para evitar hacerlo, obviamente. Y también si tienes a alguien conocido que aún está perdido, para evitar que se pierda por la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en tus notas apunta esto. Vamos a ver 3 razones por las que un hombre perece eternamente. 3 razones por las que un hombre perece eternamente, tomando el ejemplo de estos religiosos que rechazaron a Jesús y lo que les estaba diciendo. ¿Estás listo para eso? Amén. Bien, vamos una vez más a leer del versículo 2 al 5 y pon mucha atención en las palabras de Jesús. Léelo conmigo en tus hojas o en tu Biblia. Dice: a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. ¿A qué se estará refiriendo Jesús aquí? Recuerda, les está hablando a los líderes judíos. Está hablando del pueblo de Israel en el transcurso del tiempo. ¿Quiénes eran esos siervos que envió Dios a Israel y que fueron apedreados y que fueron matados? ¿Alguien sabe? Exactamente. Los profetas de Dios, los mensajeros que Dios había enviado para hablarle al pueblo, fueron apedreados y fueron asesinados. Entonces, esa es la primera razón por la que un hombre perece eternamente, por rechazar los mensajeros de Dios. Rechazar los mensajeros de Dios. Efectivamente, como dijimos ahorita, los siervos de que habla aquí son los profetas que Dios había mandado. ¿Alguien conoce o ha escuchado o ha leído de un profeta que fue golpeado o incluso matado en la Biblia? ¿Alguien me puede recordar alguno? Jeremías, muy bien. Esteban, el primer mártir, muy bien. Juan el Bautista, exactamente, que le cortaron la cabeza. Entonces, todo eso que hicieron el pueblo de Israel, y eran los mensajeros de Dios. Aquí Jesús está hablando con los líderes religiosos, los que se supone que conocen a Dios. Y esos mismos son los que perecieron por la eternidad. Aquí hay una gran enseñanza. Tener religión no te garantiza el cielo. Esos hombres tenían más religión que todos juntos los que estamos aquí. Asistían al templo, servían a Dios, entre comillas, tenían mucha actividad y estaban perdidos por la eternidad. Iban a la iglesia, se sentaban ahí en la silla o inclusive estaban sirviendo y estaban perdidos por la eternidad y rechazaron a los siervos de Dios. De hecho, Jesús también lo dice en Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es decir, Dios en su amor le mandó personas a ese grupo de gentes para hablar a través de ellos y poder bendecirlos y salvarlos. Y esas personas, lejos de aceptar el mensaje y arrepentirse, los apedrearon y los mataron. Obviamente perecieron por la eternidad. Pero es importante que entiendas esto y que ya lo sabes. Dios se manifiesta a través de personas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está claro. El dueño de la viña envió a sus labradores. No fue personalmente él. De igual manera hoy en día, Dios tiene personas, mensajeros que Él manda para que tu vida pueda ser bendecida, para que tú puedas ser salvo, para que puedas crecer en el conocimiento de Dios. Si tú rechazas eso, estás en un peligro como lo estuvo este hombre en esa casa que
terminó muriendo por la erupción volcánica. Entonces, ¿puedes recordar algún otro personaje bíblico de los que ya dijeron, por el cual Dios se manifestó? ¿Alguien me puede decir algún personaje bíblico por el cual Dios se manifestó en el pueblo de Israel? Isaías, Elías, Moisés. Exacto. ¿Te das cuenta? Dios se manifiesta a través de personas. Es más, si te hiciera una pregunta más actual, ¿puedes identificar algún personaje en tu vida hoy por el cual Dios se manifestó a ti? ¿Puedes identificar a alguien? ¿Sí? Cualquier persona que Dios haya usado para manifestarse a tu vida, aparte de obviamente de mí. ¿Alguien me puede decir? Tony Carranza con Mario, exactamente. Es importante que recordemos esto. Dios se manifiesta a través de personas. Y si tú rechazas eso, te puedes tener una gran consecuencia. Mira, te voy a contar una historia que es algo sorprendente. Había una tribu en África, no alcanzada, que un misionero estaba tratando de llegar allí para poder compartirles el amor de Dios, compartirles la Biblia y compartir la salvación en Cristo. Este misionero tardó muchos años en poder llegar a esta tribu y ya que llegó, tardó más años en aprender el dialecto de la tribu. Después de que pasaron muchos años, pudo aprender lo básico para comunicarse con ellos. Y ya que pudo comunicarse, lo primero que les dijo: yo vengo aquí a hablarte de Jesucristo. Dios mismo hecho hombre que quiere bendecir tu vida, te quiere perdonar y te quiere salvar. Sorprendentemente, el jefe de la tribu le contestó en el dialecto: Jesucristo. Jesucristo ya lo conocemos, es nuestro Dios, aquí lo adoramos. Y el misionero se sorprendió y dijo: pero ¿cómo? Si nadie ha podido llegar hasta aquí. No, Jesucristo mismo vino él y se presentó con nosotros. Es un caso real. En ese caso específico, él fue directamente, pero para todos los demás casos lo hace a través tuyo y mío. Por eso somos su iglesia y somos su cuerpo y su palabra está escrita. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios se manifiesta a través de personas. Tenemos que recordar eso, porque muchas veces nos cerramos y mucha gente dice: no, solamente Dios y yo. Sí, pero ese Dios ha decidido manifestarse a través de personas, a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya que los llevé hasta ahí, quiero llevarlos entonces a esto. Dios desea usarte a ti. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate lo que estamos diciendo y es una gran verdad. ¿Estarías dispuesto a ser un instrumento en manos del Señor Jesús para bendecir y salvar a los que te rodean? Si Dios ha elegido manifestarse a través de personas, aplícalo en tu vida, en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario. ¿A quién crees que Dios eligió para manifestarse entonces? Exacto. No esperes que sea como la tribu esta allá en el África, obviamente una tribu totalmente aislada, que Jesús quería salvar, Él mismo fue. Pero aquí, que estamos su cuerpo, que tú eres su hijo, obviamente Él quiere usar tu vida. Dios se manifiesta a través de personas. Amén. Dios se quiere manifestar a través de ti. ¿Y qué significa eso de manifestarse? Que a través de ti, las personas que están a tu alrededor puedan ser bendecidas, que los sirvas y sobre todo que lleguen a ser salvos, que puedan entender que necesitan a Jesús, arrepentirse, entregarse a Jesús y ser salvos por la eternidad. Y entonces tu vecino o tu hijo o tu esposo va a decir: a través de ella Dios se manifestó a mi vida y me salvó. ¿Te imaginas eso? Cuando llegues al cielo, los que van a llegar al cielo, Dios va a recompensarte por todas las veces que permitiste que Él se manifestara en ti para salvar a otro. Imagínate que llegues al cielo y que diga el Señor: a ver, ya tenemos aquí que llegó Guillermo. ¿Cuántas personas de las que están aquí fueron bendecidas a través de la vida de Guillermo? Y que se levante uno y diga: Dios, tú te manifestaste a mí a través de este hombre. Wow, eso es lo que Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la intención. Muchas veces no lo entendemos y lo hemos dicho, lo decimos muy repetidamente, pero estás en el trabajo en que estás en el vecindario en que estás, en la familia en que estás, en la escuela en que estás, porque Dios se quiere manifestar a través de ti. Amén. Entonces,
Un hombre que constantemente rechaza a las personas que el Señor Jesús le envía para salvarlo, perecerá eternamente. ¿Conoces a alguien así? A alguien que neciamente se resiste y aunque es algo claro, se resiste a la persona que Dios está usando por egoísmo, por orgullo o simplemente por maldad, y incluso se burlan, y como en ese caso los pueden hasta apedrear. Esas personas perecerán. Hay muchas personas hoy en día que se resisten a una persona que es claro que Dios quiere usarlo para bendecirlo. No quiero porque por mi orgullo, lo que sea, se resisten a esa persona y pueden perecer eternamente. Y muchos han dicho, si Dios me quiere salvar, que venga Él mismo aquí, que se me aparezca, o que mande un rayo o lo que sea, y que entonces yo voy a creer. Dios se manifiesta a través de personas imperfectas, pecadores como tú y yo, que hemos sido perdonados y restaurados. Amén. Pero vamos a leer lo que sigue, que es súper interesante. Mira el versículo 6 al 9, Marcos 12, 6 al 9. Jesús sigue hablando en la parábola y dice: por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. En la parábola, estos encargados del viñedo, los labradores, ven llegar al hijo del dueño, al hijo de la empresa, del dueño de la empresa. Lo ven y en vez de tener respeto, lo agarran, lo golpean, lo matan y lo echan fuera del viñedo. ¿Te das cuenta? Y obviamente, ya entendiendo el contexto que les dije, ya todos sabemos de qué se trata, ¿verdad? Exactamente. La segunda razón por la que un hombre perece eternamente es por rechazar al Hijo de Dios. Literal, directo. Rechazar a Jesús significa perdición eterna, punto. ¿Por qué? Porque no hay otra opción que alguien pueda ser salvo más que Cristo, como dice Hechos 4. Entonces, rechazar a Jesús es la perdición eterna. Dios se manifiesta a través de su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Dios se manifiesta a través de su Hijo. Así lo decidieron ellos. De hecho, dice Hebreos 1, 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto es una gran enseñanza también, que de hecho muchas personas, inclusive cristianos que conocen la Biblia, no han entendido. Estos profetas que apedrearon, que ya hablamos, eso fue en el antiguo pacto, en el pueblo de Israel. Pero aquí está claro que hoy en día Dios dice que ya no se manifiesta a través de profetas. Ya no existen los profetas que digan, así dice el Señor, y empiezan a hablar. Eso sucedió en el antiguo pacto en el pueblo de Israel. Pero hoy en día, Dios nos habla a través de ¿quién? De Jesús, del Hijo de Dios. Y dice Juan 1:1 que el verbo es Dios mismo. O sea, Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios. Entonces, Jesús, a través de su palabra, nos habla hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien rechaza a Jesús, esa persona va a perecer eternamente. Dice 1 Corintios 12:27, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí hay una gran verdad. Si hoy en día es a través de Jesús, pues ¿qué crees? Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. A través de nosotros es como Él habla, como Él se manifiesta a este mundo perdido. Por eso es importante que seamos usados por Dios. ¿Sí está claro eso? Amén. Ahora mira el versículo 8. Voy a hacer énfasis en esa parte que dice, tomándole le mataron y le echaron ¿en dónde? Fuera de la viña. Dijimos que la viña era ¿quién? Israel. Miren lo que dice Hebreos 13, 12 y 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿en dónde? Fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Sabes en qué parte fue crucificado Jesús?
en el monte Gólgota, que está fuera de la ciudad. Exactamente lo mismo. La parábola aplica perfectamente a Jesús y está hablando de Él mismo. Entonces, dice que los constructores desechaban piedras hasta que encontraban una de líneas perfectas para que pudiera servir de piedra angular. Mira el versículo 10. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Está hablando de que en ese tiempo los que construían escogían una piedra para ponerla primero, porque iba a ser la piedra que sostuviera toda la construcción. ¿Estamos de acuerdo? La piedra angular. Y buscaban la que estuviera perfecta y desechaban muchas piedras que no eran perfectas. Jesús está diciendo: yo soy la piedra perfecta, la roca que sostiene todo. Y ustedes, los constructores malvados, no se dieron cuenta de eso y desecharon a la piedra buena. Por lo tanto, tu vida se va a derrumbar. Eso es lo que está diciendo él. La piedra angular era la piedra que sostenía toda la construcción. Y Jesús está diciendo: yo soy esa piedra. Por lo tanto, si me rechazas a mí, entonces vas a perecer eternamente. Amén. Dice Hebreos 1:3, hablando de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sabes que Jesús es quien sostiene todo? Todo el mundo, todo el universo, todo en tu vida, Jesús es quien lo sostiene. Obviamente, si tú rechazas a Jesús, vas a perecer eternamente. También lo dice 1 de Pedro 2, 6 y 7. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir, como lo dijo Spurgeon, este predicador inglés, si tú no escuchas al bien amado Hijo de Dios, entonces has rehusado tu última esperanza. Él es el ultimátum de Dios. Nada queda cuando Cristo es rechazado. Nadie más puede ser enviado. El mismo cielo no contiene mensaje más por ofrecer. Si Cristo es rechazado, la esperanza es rechazada. Amén. Bien, no lo escuché tan convencidos, pero así es. Mira lo que dice esa misma parte, pero en Lucas le agregó algo. Cuando está hablando de la misma parábola, dice: vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos escucharon esto, dijeron: Dios nos libre. Dios nos libre. ¿Alguna vez te has querido encontrar en la Biblia? Yo cuando empezaba decía: bueno, pero yo quisiera saber si yo estoy en la Biblia. ¿Alguna vez has querido saber en qué parte de la Biblia estás? Mira ahí en el versículo 9. Léelo una vez más conmigo. Y ahí vas a estar tú y yo. Dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores. ¿Y qué? Otros. ¿Sabes quiénes son esos otros? Nosotros, así es. Ahí estás en la Biblia. Exactamente así sucedió. Juan 1 dice que Cristo a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron, no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la Biblia enseña este principio que seguro ya has escuchado. Jesús vino primero a la viña de Jerusalén, a los labradores. Ellos lo rechazaron y entonces fue hacia los gentiles, los que no somos judíos, tú y yo, y ahora somos salvos. Esos otros somos tú y yo. Amén. Dice Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes, le dice a los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y aquí conectamos con el domingo pasado. Un hombre, un hijo de Dios, uno que no va a perecer eternamente, lo puedes saber si hay fruto en su vida. ¿Recuerdas eso? Hay un cambio en ti, una realidad en ti. Para explicarte esto, te cuento una historia de un doctor que se fue de misionero a una de las aldeas en África, que estaba sufriendo una epidemia trágica. Muchos estaban muriendo. Entonces este hombre fue a servir a esos enfermos y empezó a dar todo lo que tenía, todo el tiempo para estar con ellos. Era tanto su amor por ellos y la pasión por ellos, por el dolor de ellos, que cruzó la línea y no se cuidó bien y se contagió también. Entonces, en cuanto empezó a tener esos síntomas de la enfermedad,
El gobierno de Estados Unidos mandó por él. Y este hombre dijo, no me puedo ir y dejar a ellos aquí. Y rechazó eso. Y mandó 2 o 3 comitivas por él y rechazó eso. Hasta que el gobierno de Estados Unidos mandó a un grupo de soldados con una carta del presidente de Estados Unidos, donde le decían, esta es la última oportunidad. Si usted rehúsa venir con nosotros, ya no somos responsables de que usted muera y perezca en ese lugar. Este hombre les agradeció, les dio la carta y se quedó en ese lugar y a los meses murió. De la misma manera, si un hombre rechaza a Cristo, no hay más que se pueda hacer por él. Se va a perder eternamente. Cristo es el ultimátum de Dios para un hombre. La única manera que alguien puede evitar perecer eternamente es verdaderamente entregarse al Salvador, al único y suficiente Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Vamos a leer del 9 al 12, por favor. Dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Mira el versículo 10. El Señor Jesús utiliza un recurso más. ¿Lo puedes identificar ahí? ¿Qué recurso utiliza el Señor Jesús para convencerlos? Exacto, la escritura, la palabra. Estos líderes judíos se supone que conocían la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús le hace referencia a un salmo, es decir, a una parte de la escritura que ellos tenían en sus manos, que ellos estudiaban todos los días. Jesús le está diciendo, checa la palabra de Dios, ahí está escrito. Y ni aún así quisieron aceptarlo, sino más bien querían prenderlo y querían matarlo. Esta es la tercera razón por la que un hombre perece eternamente: rechazar la palabra de Dios. Rechazar la palabra de Dios. Porque sabemos que así como hemos hablado, en la palabra de Dios está Cristo y podemos ver también a sus profetas. Entonces, Dios se manifiesta a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Este libro que ves aquí, del que tanto hablamos en esta iglesia, dice este libro que está vivo, que es eficaz, que es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios. Si alguien rechaza este libro, si alguien rechaza creer lo que dice este libro, va a perecer eternamente. Si realmente alguien no acepta y no se rinde a lo que dice este libro, no podrá vivir por la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo bien importante que tenemos que recordar en esta mañana. Entonces, la escritura que les está diciendo Jesús ahí está en el Salmo 118, si quieres apuntarlo. La escritura del versículo 10 es esta, Salmo 118, 22 y 23, que es parte de la escritura que ellos tenían en sus manos. Sin embargo, endurecieron su corazón a la palabra de Dios. ¿Alguna vez tú te has endurecido a la palabra de Dios? Cuando Dios te dice algo y es su voz hablando a tu corazón y te endureces. Hay un caso que pasó con los judíos también, en Hebreos 3:15 lo dice. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como en la provocación, un momento del pueblo de Israel en el desierto que endureció el corazón a Dios. La palabra de Dios es lo que ilumina nuestras vidas para poder llegar a ser salvos. Si tú no tienes una inclinación por este libro, si no crees realmente en este libro, no hay esperanza para ti. Y si hay una inclinación de parte tuya y crees en él, aquí vas a encontrar palabras de vida eterna, como dice este libro mismo. Entonces, estos hombres entendieron perfectamente la parábola, pero no quisieron escuchar.
ni arrepentirse, por ello perecieron eternamente. Qué impactante. Tienes a Jesucristo mismo predicándote. Y aún así se endurecieron y rechazaron. Esta mañana estoy predicando yo, pero imagínate que estuviera Jesús predicando, ¿verdad? ¡Wow! Dijeras tú, no creo que haya hombre que pueda resistirse a eso, ¿verdad? Pues aquí vemos un grupo que sí, y eran religiosos. Eran líderes espirituales, entre comillas, del pueblo. Jesús mismo predicándoles con todo su amor para que se arrepintieran y no perecieran por la eternidad, y se resistieron y rechazaron al mensajero de Dios, al Hijo de Dios y la palabra de Dios. Entonces, como dice Jesús mismo, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. El arrepentirse de nuestros pecados, de creer en Jesús realmente es algo necesario para evitar perderte por la eternidad. Y te lo explico con este ejemplo también de un incendio que hubo en Estados Unidos, y una familia que vivía cerca en este bosque estaba en un gran peligro. Empezaron a correr por el bosque que estaba lleno de fuego, y el papá de la familia tuvo una gran idea. ¿Sabes qué hizo? Buscó un lugar que parecía estar seguro y se llevó a su familia, pero su hija estaba totalmente aterrada, y le dice el papá a su hija: no temas a las llamas, hija. Hemos llegado a la parte del bosque donde el fuego ya consumió todo, por lo tanto no volverá hacia acá. Esa fue la idea que tuvo este hombre. Estaba el bosque incendiado y él agarró su familia y buscó la zona donde el fuego ya había pasado por ahí y todo estaba consumido. Y ahí le dijo a su hija: tranquila, aquí vamos a estar a salvo, porque el fuego ya pasó por aquí y no va a regresar. ¿Puedes ver la escena? ¿Sí? Bien. Pues estar en Cristo es estar en el único lugar donde las llamas del fuego del juicio de Dios no van a llegar, porque ya consumieron al Señor en la cruz al pagar por nuestro castigo. Por eso, estar en Cristo es la única manera en que alguien no perecerá eternamente. ¿Por qué? Porque el único que fue a una cruz y todo el juicio de Dios fue derramado sobre él, y por eso murió en una cruz, es Jesucristo. Nadie más ha muerto en una cruz por ti. Nadie, ningún líder religioso, ni ninguna persona bondadosa ha dado su vida por ti. Solamente Jesús. Por eso el juicio de Dios ya fue derramado en él, y todos aquellos que estén en Cristo van a evitar perecer eternamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estar en Cristo es estar seguro que no te perderás eternamente. Ahora, pensando en estas tres razones por las que alguien perece, vamos ahora a voltearlas del lado positivo. ¿Cómo puedes tú vivir eternamente? ¿Cómo puedes tú experimentar todos los días la vida de Dios, la bendición de Dios, caminar con Dios, conocer con Dios y saborear una vida súper emocionante con Dios hoy y por la eternidad? Voltea los tres principios. En vez de rechazar a los mensajeros de Dios, aceptas a los mensajeros de Dios, a los genuinos. En vez de rechazar al Hijo de Dios, aceptas al Hijo de Dios. En vez de rechazar la palabra de Dios, aceptas la palabra de Dios. ¿Y a qué me refiero con aceptar? No nada más intelectualmente, sino poner tu corazón en ello, tu inclinación a ello. ¿Cuántos de aquí, lejos de rechazar a Jesús, lo aceptan? Levanten su mano. Eso significa que tu mano al levantarla está diciendo: mi vida realmente está inclinada a Jesús. Mi vida realmente está postrada ante Jesús. Mis decisiones y mis pensamientos y mis acciones están encaminadas hacia lo que Jesús dice y no lo que yo quiero. Eso es aceptar a Jesús, más allá que una oración. ¿Estamos de acuerdo? Y en vez de rechazar la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios significa que estás de acuerdo con todo lo que este libro dice de principio a fin. ¿Cuántos dicen amén? Y que tu vida cada día la vas inclinando a vivirla como este libro dice. Es una locura lo que estoy diciendo, yo sé. Pero si realmente hemos aceptado la palabra de Dios en nuestras vidas, significa que hemos decidido vivir de acuerdo a lo que este libro dice. Entonces, ¿quieres evitar perderte por la eternidad? Acepta los mensajeros de Dios,
escucha su mensaje de los genuinos, acepta al Hijo de Dios, rinde tu vida a Cristo honestamente. Ríndele tus finanzas, tu matrimonio, tus relaciones amorosas, tus decisiones personales, tu familia, tus pensamientos. Vive como Él quiere que vivas. Y si has aceptado la palabra de Dios, todo lo que este libro dice, tú lo crees y lo vives. Eso significaría aceptar la palabra de Dios. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque aunque no puedo ver corazones, pero es bíblico, cuando pasen los tiempos y lleguemos con el Señor, te vas a dar cuenta que personas que estaban sentadas al lado tuyo perecieron eternamente. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Te lo repito. Estoy seguro que cuando lleguemos con el Señor, te vas a dar cuenta que personas que estuvieron sentadas al lado tuyo perecieron eternamente. Y mi corazón de pastor por ti es que ninguno de aquí se pierda. Pero más allá de cuestiones de palabras o de cuestiones intelectuales, verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado de evitar estas 3 razones por las cuales un hombre se pierde. Honestamente, más que palabras, es rendirle tu vida a Cristo. Tu vida, no tus palabras solamente. Y creer en este libro y vivir de acuerdo a lo que Él dice. Entonces, naces de nuevo. Y cuando naces de nuevo, ya no hay para atrás, ya no vas a perder esa salvación. Cuando realmente naciste de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, 3 razones por las que un hombre se pierde eternamente: rechazar a los mensajeros de Dios, rechazar al Hijo de Dios y rechazar la palabra de Dios. Si un hombre hace esto y comete estos 3 grandes errores, no hay esperanza para él. Eternamente estará perdido y eso es algo trágico, lo más trágico de toda la historia, de toda la eternidad. Amén. Vamos entonces a orar para terminar. Señor, te damos gracias. Gracias en esta tarde, Dios. Oh Dios, gracias porque tu corazón es que ninguno de aquí perezca. Y Señor, por eso hoy hablaste de este tema, Dios, porque es tu corazón el que hoy podemos ver hacia nosotros, que en tu corazón está el amor y el propósito de que nadie perezca de los que estamos aquí y de nuestras familias, Dios. Señor, perdónanos por todas las veces que hemos rechazado a tus mensajeros, que te hemos rechazado a ti y que hemos rechazado tu palabra. Pero hoy, Dios, decidimos arrepentirnos y lejos de querer apedrearte, queremos exaltarte. Queremos reconocer que tú eres la piedra angular, que tú eres el Salvador y que tu palabra es verdad y que tú mandas a tus siervos a nuestras vidas para salvarnos, para hablarnos, Dios. Hoy nos rendimos a eso, decidimos vivir de acuerdo a tus principios, Señor, agradándote con todo nuestro corazón, con toda nuestra intención y arrepintiéndonos genuinamente cada vez que pecamos, dejando de practicar ese pecado, Dios. Señor, gracias porque somos imperfectos y nos aceptas como somos y nos estás cambiando cada día a ser como tú. Señor, te pedimos por cada uno de los familiares que no son cristianos, de cada persona que está aquí, los que levantaron su mano, Dios. Señor, abre sus ojos, Dios. Abre sus ojos que puedan ver que ese volcán está a punto de hacer erupción y necesitan escuchar las advertencias. Señor, abre sus ojos para que puedan aceptar a tus mensajeros, aceptarte a ti y tu palabra, Señor. Bendícelos, Dios. Dale la oportunidad que ellos puedan ver su destino sin ti y que hoy puedan arrepentirse, Dios, y creer y rendirse a ti, Señor Jesús. Intercedo por cada persona, Dios. Ahí donde estás, así como estás orando, nada más levanta tu mano si tú eres una de esas personas que estás pidiendo por algún familiar que no es cristiano. Señor, yo te pido por esas manos que están levantadas, Dios. Dios, intercedemos por ellos, por cada familiar de cada persona que hoy estamos levantando la mano, Dios. No queremos verlos trágicamente en una eternidad sufriendo, Dios.
No permitas que se pierdan eternamente. Y dándonos la oportunidad de ser tus mensajeros a ellos y que puedan recibirte a ti y tu palabra, Señor. Te pedimos que le quites la venda que el diablo ha puesto en sus ojos para que puedan verte a ti y ver lo que te necesitan, Dios. Ya pueden bajar su mano, gracias. Sigue orando ahí donde estás. Yo me dirijo a las personas que nos visitan hoy, o que vienen por primera, segunda vez, o personas que honestamente no son cristianos. Si estás aquí, hoy escuchaste una gran enseñanza, donde has aprendido que necesitas escuchar la advertencia y dejar de rechazar a los mensajeros de Dios, al Hijo de Dios y a la palabra de Dios, y rendirte a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Toma la decisión de rendirte a Cristo y vas a conocer la mejor vida que alguien pueda vivir. Pero necesitas ser honesto y ser valiente y entender que Cristo ya fue a la cruz por ti. Él decidió recibir toda la ira de Dios y el castigo que tú merecías. Y necesitas tú reconocer y arrepentirte y entregarle tu vida a Él. Si tú eres esa persona que está aquí y lo quieres hacer ahora, alza tu mano donde estás y vamos a orar por ti. Hay alguien en esta mañana que reconozca que está perdido y que hoy decida cambiar y que hoy decida creer en Jesús y en su palabra y rendirle su vida arrepintiéndote de tus pecados. Alza tu mano ahí donde estás y así va a iniciar tu camino a la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, perdonado y no perecerás eternamente. ¿Habrá alguien aquí que lo quiera hacer por primera vez? Alce su mano para saber quién es y orar. Si eres tú, no dejes pasar esta oportunidad. Estás hablando de la eternidad. ¿Habrá alguien que no lo haya hecho que lo quiera hacer hoy?